¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a 24 horas. La fiscal provincial del Guayas, Patricia Morejón, realizó un reconocimiento de las oficinas de Odebrecht y de las instalaciones de televisión satelital en Guayaquil. ¿Qué tal, Liz? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Gisela. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. La información recabada durante esta mañana se sumará al expediente de la investigación. Como delegada del fiscal general Carlos Vaca Mancheno, la fiscal provincial del Guayas, Patricia Morejón, realizó la mañana de este jueves el reconocimiento de dos lugares claves en las investigaciones sobre el caso Odebrecht. El primero, las oficinas de la constructora brasileña en Guayaquil. Ahí la fiscal conversó con algunos empleados, se tomaron fotos y se constató que sus actividades continúan con normalidad. Nos permitieron ingresar, constatar que existe Odebrecht, que sigue funcionando ahí las oficinas y que aún existe personal también. Tras 30 minutos de recorrido, la fiscal Morejón, en compañía de peritos de la policía, se dirigió a las oficinas de televisión satelital de propiedad de los hijos de Ricardo Rivera, que se encuentran fuera del país. Al igual que en las oficinas de Odebrecht, esta diligencia se realizó sin acceso a la prensa. Inspeccionamos cada uno de los lugares, oficinas cerradas, estudios, un espacio interno que ha habido, y se procedió a tomar las fotografías por parte de los peritos para que realicen la diligencia. No sé cuál será el objetivo de la diligencia dispuesta por la máxima autoridad. Yo lo que hago es cumplir una delegación. Lo cierto es que la información recabada en estas diligencias pasará a formar parte de los expedientes dentro del proceso, en el que entre otros se investiga también al vicepresidente Jorge Glass y a su tío por una supuesta asociación ilícita. El día lunes máximo tendríamos el resultado, y con esto devuelvo yo la delegación al señor fiscal general para que él proceda en derecho, esto es agregar en el expediente. Ese mismo día, 25 de septiembre, se espera que el vicepresidente Jorge Glass acuda a la fiscalía a ampliar su versión dentro del proceso. Carlos Acoto, 24 horas. Considerado el zar ecuatoriano de la fibra óptica, Tomislav Topic reconoce haber tenido una relación de negocios con Ricardo Rivera. Topic ha cerrado millonarios contratos hasta convertirse incluso en el proveedor exclusivo de cables de fibra óptica para los proyectos de telecomunicaciones del Estado. Es un referente en el ámbito de las telecomunicaciones. Marión Tomislav Topic Granados es considerado además uno de los hombres más importantes en el negocio. Su principal empresa es sin dudas Telconet. La compañía, según sus propias declaraciones, tiene una facturación de entre 11 y 12 millones de dólares mensuales. El sector público representa el 10% de su facturación y el gobierno central entre un 6 y 7%. En 2010, Telconet decidió entrar al negocio del cable submarino y la fibra óptica. Ricardo Rivera se ofreció para ayudar con la presentación de inversionistas chinos. La negociación no se concretó por un incumplimiento de contrato, pero a decir de Topic, se había creado una compañía, Glory International Corp. De allí el vínculo de comisiones a nombre de Rivera por más de 5 millones de dólares, justificados por Topic como comisiones y cortesía. En agosto del 2015, Telconet, a través de una de sus subsidiarias, Cable Andino, contrató la construcción del cable submarino que une Ecuador con la Florida, con una inversión superior a los 300 millones de dólares. Casi un año después, junto a inversión china y en presencia del vicepresidente de la República, Jorge Glass, Topic inauguró la primera empresa de cables de fibra óptica del país. Así se convirtió en el proveedor exclusivo, pues es el único autorizado de este servicio para los proyectos de telecomunicaciones del Estado. Según la Superintendencia de Compañías, Latam Fiber Home en 2016 tuvo ingresos por 3.685 dólares. No se registraron ventas, pero sí costos y gastos que generaron salidas cercanas al $500,000. Joana Ramos, 24 horas. En el laboratorio de criminalística ubicado en el norte de Quito continúa la audiencia privada de revisión del contenido del pendrive que entregó el ex empleado de Ricardo Rivera, Alfredo A., el cual contiene 13 gigas de información. El peritaje fue suspendido y se reanudará esta tarde. El contenido del dispositivo electrónico se sabrá en los próximos días. Un pendrive de 30 gigas, aproximadamente son 13 gigas que están con material, y eso es imposible que pueda terminar incluso el día de hoy. Algo, pero no se termina ni siquiera de descargar al computador la información. Hay fotos, hay documentos, hay comunicación privada, y eso es todo lo que...
El gobierno descarta la inversión estatal para la refinería del Pacífico. Según el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, se buscará la inversión privada a riesgo propio y el Estado entraría a pagar por cada barril de petróleo. La próxima semana viajará a Texas con ese y otros propósitos. Las 700 hectáreas destinadas a la refinería del Pacífico, que debía inaugurar el anterior gobierno en 2013, siguen abandonadas. Hasta el momento solo se ha aplanado el terreno y se ha pagado por estudios que no se han usado 1.530 millones de dólares, a la espera de un crédito para su construcción que nunca llegó. Tendría que ser inversión, no sería financiamiento al país porque el país en este momento no tiene dinero para involucrarse en ese proyecto. Es decir, el gobierno descarta la inversión estatal y buscará la inversión privada para la denominada refinería del Pacífico. Y el Estado ecuatoriano entraría a negociar con los dueños de ese complejo por la refinación del petróleo. Para que la empresa construya la refinería bajo su cuenta y riesgo y nosotros pagar o por procesamiento o entregar el crudo a precio internacional y comprar los derivados a precio internacional. Son las dos opciones que estaríamos manejando. Esa es la nueva estrategia para no abandonar más de 1.500 millones de dólares invertidos por el expresidente Correa, sin ningún rendimiento hasta la fecha, pues sigue reportando un lucro cesante por el pago de 40 de los 144 empleados que tenía esa enorme planicie de terreno. Y yo me estoy yendo a Houston el 5 y 6 de octubre también a promover este proyecto para buscar gente que le interese invertir en este contrato. La repotenciada refinería de Esmeraldas, mientras tanto, con los arreglos específicos de las unidades con averías, sigue funcionando, mientras se adelantan las gestiones para una auditoría general que le permita decidir al gobierno si tiene o no la necesidad de ir a un paro técnico para su reparación. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Los jubilados y representantes de los empresarios y trabajadores enviarán una carta al presidente de la República solicitándole que tome medidas urgentes. Esto luego de que un informe de la Organización Internacional del Trabajo señalara problemas en la sostenibilidad del IES. Trabajadores, empresarios y jubilados dicen se confirma lo que ellos y otros sectores denunciaron respecto a la situación del IES, luego de las decisiones tomadas por la administración y el gobierno, como el retiro del 40% del aporte de pensiones. La sostenibilidad del IES está en riesgo. Según este informe, el IES podrá subsistir durante 5 años más. Tiene serios problemas en el fondo de pensiones, en el fondo de riesgos de trabajo, en el fondo de salud. Que si no se toman medidas inmediatas, el IES desaparece. Fue un manejo incapaz. Se basan en un informe de la Organización Internacional del Trabajo que determina problemas, entre estos que para el año 2017 el presupuesto general de operaciones del IES ya prevé una situación financiera crítica. Es decir, según este cuadro de operaciones de la entidad, que los gastos por prestaciones de este año serán de 3.632 millones, mientras los ingresos son de 1.689 millones. Vamos a tener un déficit consolidado de las distintas prestaciones en el orden de 2.000 millones de dólares. Obviamente la mayor parte de eso corresponde al déficit del fondo de pensiones. El presidente del directorio del IES, Richard Espinosa, le resta importancia y dice es posterior a lo que han informado. No nos debe ni siquiera de preocupar. Lo que no se dice es que así mismo funcionan todos los sistemas de seguridad social en todo el mundo. Acerca del señalamiento del informe sobre la no consideración de nuevos hospitales en las expectativas de gasto, también explicó Richard Espinosa. Cada hospital que hemos construido nos representa ingentes recursos de ahorro y al mismo tiempo de mejor atención para los ciudadanos. No se ha hecho bien los cálculos, habría que analizar los precios. Ahora ellos hacen un llamado a las autoridades y al presidente de la República para sentarse a buscar opciones y que se forme una comisión tripartita para cambiar este manejo. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Seguimos informando en 24 horas. 6 de los 7 consejeros de Participación Ciudadana sostienen que atraviesan un linchamiento mediático y defienden sus funciones. A la par, preparan sus preguntas para la consulta, para presentárselas al presidente Lenín Moreno.
quieren defender su trabajo ante las críticas por parte de varios actores políticos y sociales que desean reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en la próxima consulta popular. Hemos sido víctimas de un linchamiento mediático que han ido construyendo un imaginario falso del Consejo de Participación Ciudadana, que han ofendido no solo a los 7 consejeros y consejeras, sino a todos los ciudadanos. Los derechos de participación y así mismo la institucionalidad del Estado han sido cuestionadas, menoscabadas. Nosotros hemos llegado aquí por una trayectoria honesta, por una trayectoria profesional que puede ser probada. La presidenta del Consejo minimiza las críticas. Lamentablemente, el ciudadano de a pie, el que participa, no tiene micrófono. Los pocos que tienen micrófono son los que hacen eco de lo que quieren hacer llegar a la ciudadanía. El Pleno del Consejo también entregará propuestas de preguntas para la consulta popular. Una de ellas tiene que ver con las principales críticas al Consejo de Participación, que es la selección de autoridades. Sobre la necesidad de obligar a los medios de comunicación nacionales para que cuando se esté llevando adelante los concursos tenga la obligación de publicar la verosidad y los expedientes de cada una de las cosas para que la ciudadanía esté totalmente informada. Otra de las preguntas que deberán ser analizadas es que el Consejo de Participación tenga facultades coercitivas. Desde el mes de marzo de este año existe un proyecto de Código Orgánico de Participación Ciudadana en el que se incluyen facultades coercitivas, y lo curioso es que si vemos cómo además ciertos asambleístas atacan al Consejo de Participación Ciudadana, sin embargo, les importa poco no dar trámite a este código. Una secretaría técnica recogerá sus opciones de pregunta para llevarlas el 26 de septiembre ante el jefe de Estado ecuatoriano. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. El bloque de asambleístas del Partido Social Cristiano asegura que no presentará preguntas para la consulta popular y que en su lugar le hará llegar al presidente Lenín Moreno 14 lineamientos que consideran deberían ser tomados en cuenta. Entre aquellos temas plantean que se entreguen medicamentos gratuitos de manera regular a los pacientes con enfermedades catastróficas, la libertad de los estudiantes para elegir sus carreras universitarias, establecer un mecanismo para designar a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y la derogatoria de la reelección indefinida, entre otros. Son lineamientos para una consulta de los ciudadanos, para una consulta de la gente, no para que los políticos se aprovechen de la consulta pensando que es el momento de conseguir votos, cuando la hora del país no es la de los votos, sino la de la ruta de un cambio que nos devuelva la democracia y la esperanza en el Ecuador. Y se advierten enredos jurídicos en dos de los temas que se proponen para la consulta popular. Ocurriría porque es justamente la Corte Constitucional, criticada por una supuesta cercanía con el gobierno anterior, la que deberá aprobar el contenido de la misma. Todos los órganos del poder en estos 10 años fueron captados por Rafael Correa. Por lo tanto, la duda es válida. Es exactamente la misma duda que tiene Francisco Jiménez, pues la Corte inadmitió un pedido con el que buscaba ir a consulta para que no se dé la reelección indefinida. Hasta ahora han sido ellos una rueda más de un esquema de concentración de poderes que ha existido en este país. Y una de las decisiones más criticadas de la Corte Constitucional fue justamente el dictamen aprobatorio, gracias al que hoy se permite la reelección indefinida. Pues resulta que la mayoría de esos magistrados siguen siendo parte de la Corte. Ellos, al igual que los jueces que se incorporaron, han sido cuestionados por una supuesta cercanía con el anterior gobierno, pues han ocupado importantes cargos públicos. Roxana Silva trabajó en la Secretaría Nacional Anticorrupción en el Infamies. Fue integrante del primer Consejo de Participación Ciudadana. Allí se criticó su vinculación política con Ruptura, entonces aliado al gobierno. Además, fue miembro del Consejo Nacional Electoral. Pamela Martínez Loaiza, delegada de la Función de Transparencia, asesora jurídica del Ministro de Trabajo. Trabajó en la Procuraduría General del Estado. También como asesora del despacho presidencial del exmandatario Rafael Correa y su delegada en comisiones. La ex asesora de Correa obtuvo 100 de 100 puntos en el concurso para convertirse en jueza. Víctor Francisco Butiñá Martínez, asesor del Ministerio de Deporte, de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo, del Ministerio de Transporte, también de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, de la Contraloría General del Estado. Trabajó en la Dirección Jurídica del Congreso Nacional. Incluso fue jefe político cuando Rolando Panchana era gobernador del Guayas. Butiñá tramitó el pedido del colectivo Rafael Contigo Siempre, que buscaba la reelección del expresidente. Wendy Molina Andrade fue la primera vicepresidenta de la Corte Constitucional. Abogada de la Procuraduría General del Estado, en el 2010 ingresó a la Corte Constitucional como asesora del expresidente Patricio Pazmiño.
fue la jueza ponente de las criticadas enmiendas y estaba en la Corte cuando se aprobó la última consulta propuesta por Rafael Correa sobre paraísos fiscales. Marien Segura Reasco trabajó en el área legal del Ministerio de Salud Pública, en la Subsecretaría del Litoral del Ministerio de Justicia. Fue directora del Centro de Rehabilitación La Roca. Ruth Ceni Pinargote, su sala de admisión dio trámite al pedido del colectivo Rafael Contigo Siempre, que buscaba la reelección del expresidente Rafael Correa. Ella, junto a Alfredo Ruiz Guzmán, actual presidente de la Corte Constitucional, y Manuel Viteri, también han formado parte del organismo desde su creación. El 2 de octubre el presidente dará a conocer las preguntas a un pueblo que parece querer ser consultado. En medio, 9 jueces de una Corte Constitucional. Dayana Monroy, 24 horas. Como parte de la agenda presidencial en el 72º periodo de sesiones de la Asamblea de las Naciones Unidas, el presidente Lenín Moreno mantuvo una serie de reuniones con otros mandatarios. En la mañana, Moreno se reunió con su homóloga chilena Michelle Bachelet, con quien trató temas relacionados con la integración regional. Posteriormente, mantuvo un encuentro con el primer ministro de Bélgica, Charles Michel, tras el que se dio a conocer la reapertura de la Embajada del Ecuador en Bruselas. Luego se citó con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en donde enfatizó los principales puntos de su discurso, como el plan Toda una Vida y el diálogo como instrumento de paz en el Ecuador.